Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Podemos prender la luz así le veo las caras a la gente que está triste, me parece hoy. Hoy es un día domingo, hoy es un día de libertad, un día de gozo, un día de disfrute, un día de recibir la palabra de Dios que te va a traer la verdadera libertad a tu vida, a tu familia, a tu casa. Y hoy es un día glorioso porque esta noche juega el mejor equipo del mundo, el Real Madrid. Amén. A la Madrid. No puede pasar esto. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar aquí esta noche, iba a decir? Siempre predico de noche. Esta mañana. Porque de noche nadie me ve. Amén. Bueno, hoy quería enseñarles, no mucho, porque yo no sé mucho, pero yo sé una sola cosa, que Jesús te ama. Y Jesús me ama. Y yo solo hablo de Jesús, porque es lo único que sé, de Jesús, porque es lo único que conozco, a Jesús. Porque hay que hablar del que conocemos. ¿Cuántos me conocen a mí? ¿Cuántos saben de mí? ¿Cuánto sabe usted de mí? No mucho. Yo le digo, ¿sabe por qué? Porque si me conociera, usted no estaría aquí escuchándome. Gloria a Dios. Pero quiero, mire, mientras reflexionaba sobre estas cosas que quiero hablarle de Jesús, yo he contado mucho esto, pero lo voy a contar una vez más, para que hay muchos que no lo saben. Pero si no, porque tampoco se va a acordar. O sea que... Pero recordaba esta mañana y meditaba hablando con Jesús y le preguntaba y Jesús me dijo, ¿te acordás cuando viniste? Y digo, sí, me acuerdo. Yo me acuerdo todo. ¿Sabes? Yo recibí a Jesús un 17 de septiembre a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y llovía esa tarde. Y ese día recibí a Jesús, que cambió toda mi existencia. Me encontraba en un lugar que no quería estar, que era la iglesia. No quería estar en la iglesia. No quería saber de la iglesia. Pero ese día fui acompañada a mi esposa y ese día pasó algo sobrenatural en mi vida, que recibí a Jesús. Pero sabe que yo me acordaba que cuando yo recibí a Jesús, yo tuve una lucha muy grande. Porque, ¿sabe una cosa? Hubo algo que me agarró de acá, me apretó acá y no me dejaba hablar y no me dejaba mover. Yo no quería aceptar a Jesús. No quería porque yo sabía el compromiso que me iba a traer con Dios. Y no quería asumir ese compromiso. Es como las personas cuando no se casan, ¿vio? Ahora que estamos hablando de las parejas. No se casan, ¿por qué? Porque no quieren asumir responsabilidad. Simplemente, ¿por qué? Porque estoy listo para irme en cualquier momento. Amén. Yo me casé. Cuando nos casamos con Alicia, ella era creyente evangélica y yo era católico, apostólico, romano. Iba a la iglesia católica, iba a misa, aunque usted no lo quiera creer. ¿Dónde me casé? En la iglesia católica. Ahí el Señor nos dio la bendición. Pero ¿sabe por qué? Porque yo quería asumir la responsabilidad. Yo me podía haber casado, puesto, mire, para casarnos tuvo que firmar el padre, mi padre, toda la familia, porque éramos menores de edad. Pero asumimos responsabilidad, mal o bien, asumimos responsabilidad. Y en Jesús es lo mismo, asumir responsabilidades. Yo no quería asumir responsabilidad y tenía una lucha en mi mente. Era no. Pero de repente algo pasó que entró a mí y fue Jesús. Y yo me encontré ahí adelante recibiendo a Jesús delante del pastor. Y ese día cambió toda mi vida. Yo no sabía nada de Biblia ni de nada. No quería saber nada de la Biblia. Pero sabe que yo empecé a esa iglesia, había que ir todos los días. Yo empecé a ir a la iglesia y yo no quería ir a la iglesia. Pero yo iba a la iglesia todos los días, aunque no quería. Pero yo iba todos los días. Mi mente decía, no puede ser que esté ahí. No puede ser que esté ahí. Pero yo iba todos los días.
Entonces en un momento, en un día de los que fui, dije, Señor, yo no sé nada de Biblia, no sé nada de nada. Le digo, Señor, si yo tengo que estar aquí, no quiero ser uno más. Quiero aprender, quiero recibir más de ti. Y al otro día, que era el 7º día de estar en la iglesia, fui lleno del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar otras lenguas. Yo no sabía lo que era hablar otras lenguas, no sabía lo que era el Espíritu Santo, no sé nada, pero fui lleno del Espíritu Santo a los 7 días y comencé a hablar en lenguas. Y de repente en mí entró un deseo de la palabra de Dios, un deseo por querer aprender, por querer conocer a Jesús. Ahora el que no quiere saber nada de la palabra, quiere saber todo de la Biblia. Quiero saber, yo no sé lo que era el número, ahora ni la veo mi Biblia. No sabía lo que eran los números de estos que están aquí, ni los números chiquititos. Pero tengo una esposa que es creyente y me dice, esto es el capítulo y estos son los versículos, y los chiquititos son referencias. Y yo empecé a mirar y a estudiar y a mirar y a preguntar. ¿Sabe qué hacía? Me iba al pastor y le preguntaba, ¿por qué dice la Biblia esto? ¿Por qué dice esto? Y el pastor a veces me escapaba, porque ya no quería tanta pregunta. Porque los niños somos así, preguntamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Dios me trajo, yo esto me di cuenta en los tiempos. En la iglesia que yo me convertí, no había mucho, no se enseñaba mucho de la Biblia. Con un versículo tiraban para 2 meses. Pero Dios me trajo un hombre que sabía un montón. Un pastor gitano que conocía un montón de la Biblia y me enseñó muchísimo. Él me regaló uno de los primeros libros que yo recibí, él me lo regaló. La cuarta dimensión, de Paul John Guichot. Me leí ese libro 400 veces, lo leí al derecho, lo leía. Era el único libro que tenía y tampoco tenía mucho conocimiento, pero ese hombre me enseñó mucho. Y él me dijo, tienes que prepararte, tienes que estudiar. Y donde yo vivía en un pueblo muy pequeño, no había posibilidad de estudiar con nadie. Y él me llevó a un maestro mexicano para que yo aprendiera, pero era muy lejos, yo no podía ir. Y no estudié. Pero yo quería aprender. Pero ¿sabe una cosa? Que yo me tuve que venir a vivir a Barcelona, a Granollers, y Dios me tenía preparado otro gran hombre que me enseñó todo. Mucho. Y en él descubrí algo que tenía lo mismo que tenía yo. Quería aprender y queríamos aprender juntos y aprendíamos juntos y orábamos y estudiábamos y aprendíamos. Y después Dios me trajo una escuela bíblica a la cual fui a aprender y enseñé. ¿Qué le quiero decir todo con esto? ¿Por qué le cuento todo esto? No para que sepa de mí, simplemente para decirle que usted y yo somos las mismas personas. Tenemos a Jesús, tenemos el Espíritu Santo, tenemos que crecer en conocimiento. Debemos crecer espiritualmente. Y eso es lo que le quiero hablar hoy. Que usted necesita crecer espiritualmente. Para que usted pueda tener un compromiso mayor con Dios. Porque mi compromiso de boca fue lindo, papá. Y yo iba a la iglesia todos los días, pero no necesitaba aprender. Porque estaba limitado por la palabra, no conocía. ¿A qué no conocía? Bueno, no conocía los principios, los preceptos. No, lo conocía a Jesús. Porque lo que tenemos que conocer es a Jesús. Por eso le digo, yo le voy a hablar de alguien que yo conozco, que se llama Jesús. ¿Qué es? Dios. Porque sabe que Dios es Jesús, que el Espíritu Santo es Dios y que Dios es el Padre, es Dios también. Porque hay una confusión a veces que decimos, ay, no, porque ahora Dios hay uno solo. No, Dios no es. Así, hablaba con el pastor que me decía que hay una cantante que cree en esto, que Dios es uno y nada más. Es una creencia errada y equivocada. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son Dios. Y el Espíritu Santo vive en mí. Amén. Entonces, como creyentes necesitamos a crecer espiritualmente. Y esto es algo que necesitamos hacer porque es la voluntad de Dios. Muchos dicen, es que yo no conozco la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es que usted crezca. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Mire, venga a Efesios capítulo 4 por empezar. Hoy no tengo acá nada, usted necesita Biblia.
Efesios 4. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Verso 11. Mire qué dice la Biblia. La Biblia, la voluntad de Dios. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los dones del ministerio. Pastores, maestros, profetas. ¿Para qué está esto? Al fin de perfeccionar a los santos. Diga, esto está hablando de mí. Dígalo como si lo creyera ahora. Esto está hablando de mí. Yo soy el santo que la Biblia habla. ¿Sabe que usted es santo? Usted no se considera santo, pero Dios dice que te santificó. Dice eso la Biblia. Te santificó. Te justificó. Te redimió. Y ahora usted es santo y justo, mire. Independientemente de que usted lo crea o no. Puede creerlo o no. Pero toda la Biblia se puede creer o no creer. Pero esto es lo que realmente la Biblia dice. Apóstoles, a otros evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Simplemente tenemos que conocer a Cristo, tengo que tener un compromiso, tengo que conocer a Cristo, porque para eso me fueron dados los dones ministeriales, en este caso pastor. Tenemos un pastor. Amén. Entonces, la voluntad de Dios, número uno, es que usted crezca espiritualmente. Independientemente de que usted quiera o no. Usted puede decir, yo no quiero. Bueno, no pasa nada. ¿Y qué? ¿Dios me va a castigar? Dios no te va a castigar. Dios siempre te va a amar. Me amaba a mí cuando estaba en el mundo, imagínense. Cuando estaba perdido en delito de pecado, Dios me amaba y yo hacía lo malo y me seguía amando. Y cuando hago lo malo, me sigue amando. Cuando cometo errores, me sigue amando. Cuando me paso un al paso, me sigue amando. Y que mi esposa después me reta. Y yo digo, gracias Dios. Esto pasó esta mañana, por eso lo comento. Amén. Pero como Dios me ama y mi esposa también me ama, yo también la amo. O sea que es la mujer que Dios... Yo el otro día le decía a una chica que es cartera que viene ahí a los pisos, siempre me decía, no cuentes historias raras, ni te metan historias, tonterías. Pero yo lo cuento. Porque yo soy así. Estoy acá, después voy para allá. Después vuelvo, después voy. Y hay una cartera que pasa siempre ahí, a veces estamos ahí, hablamos. Y yo no sé por qué razón, no me acuerdo ahora por qué razón yo le hablé de mi esposa. Porque yo a todo el mundo le hablo de mi esposa. Le digo, no, mi esposa es... Dice, pero tú estás enamoradísimo. 47 años. No es fácil. Porque yo le hablaba bien de ella, ¿no? Le contaba de que... Y dice, pero tú estás súper enamorado de Dios. Bueno, gracias porque te diste cuenta, pero yo no quería decir eso. Simplemente quería comentarte que mi esposa es así, así. Siempre le digo, es vieja, eso sí. Porque a veces cuando vamos juntos, vamos a algún lado, me dice, pero tu esposa es joven. No, parece, pero es vieja. Bueno, pero es una vieja linda. Yo soy viejo también, no piense que yo me hago el joven, yo soy más viejo que ella. Entonces, Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Y que tengamos edad, que seamos viejos, no quiere decir que... Porque muchos dicen, es que yo llevo 30 años en el Evangelio, 40 años, 50 años. ¿Y eso qué tiene que ver? No tiene nada que ver, porque el crecimiento espiritual te lo da cuando tú tienes realmente deseo por la palabra de Dios. Amén. Entonces, Dios quiere que usted crezca. ¿Por qué quiere que Dios crezca espiritualmente? Punto número 1, Dios quiere que usted crezca espiritualmente. ¿Para qué y por qué? ¿Para qué?
¿Por qué? ¿Usted sabe para qué y por qué Dios quiere que usted crezca espiritualmente? Para perfeccionar, ya lo habíamos leído. Para perfeccionarlo, sí. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para conocer más de Jesús, para saber más, para que cuando alguien venga con algo, le meta un palo y le diga, no es así. Porque para discutir, mire, es un error discutir de las doctrinas de la palabra de Dios. Es un error grave como una casa. Dios dice que no hay que hacerlo, ¿eh? Dios dice que no hay que discutir, no hay que hablar. Porque cuando uno contradice con una cosa y otra, después hay pelea. Es como la política, lo mismo. O el fútbol, igual. Entonces, ¿por qué y para qué Dios quiere que yo crezca espiritualmente? ¿Se lo digo o no se lo digo? Porque veo que no lo sabe. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿No sabe? Debería saberlo. Porque cuando tú fuiste creado por Dios, porque usted no es una casualidad, fue usted un propósito de Dios. Antes de la creación del mundo, Él ya te había escogido y elegido. Porque Dios no improvisa. Dice, bueno, un día esto que venga uno y ahí que salgan hijos. No. Tal día, tal fecha, tal año, en tal lugar y en tal familia van a ser alguien, yo. ¿Por qué Dios quiere que yo crezca espiritualmente? Porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios, lo vuelvo a repetir, Dios tiene un plan para tu vida y un propósito para tu vida. Y el plan que Dios tiene para tu vida, el propósito para tu vida, no es el tuyo. Y ahí está el problema. Como no hemos crecido espiritualmente, entonces yo elijo el plan y el propósito de Dios para mi vida. Y ahí es cuando metemos la pata. Y después hay que arreglarlo. Dios lo arregla siempre, ¿no? Pero en el camino pasan cosas. No es lo mejor. No era lo mejor que yo me casara con Alicia y después a los 14, 15 años después yo recibiera a Jesús. No era el plan de Dios. Ese fue mi plan. Y gracias por el amor y la misericordia de Dios que un día en una iglesia perdida de Palamos, ahí en un cuartucho, vino y me dijo, hoy es el día que tienes que aceptar. Y lo recibí. ¿Me entiendes? Y ahí comenzó el plan. Pero después, ay, perfecto. No, por acá metí yo, por acá metí otra vez, porque yo no sé. Tengo que crecer. Y muchas cosas que no sabía, ¿sabe qué hacía? Le preguntaba al pastor. Cuando no sabía nada, le preguntaba al pastor. ¿Sabe? Porque llegó un momento que yo me tuve que cambiar de iglesia. Tengo que salir de esta iglesia donde yo nací, donde se canta gitanado a todo volumen y a todo, y se habla en lengua todo fuerte. Me voy a una iglesia donde apenas se escucha la música y oran para adentro, como acá. Yo porque dice la pastora, vamos a orar. Vamos a orar. Y la pastora con el micrófono, vamos a orar. Y, diga atrás. En mi iglesia. Si usted no gritaba, no te escuchaban. ¡Padre, en el nombre de Jesús! Gritaba el que tenía el micrófono. Imagínense los que no tienen el micrófono. ¿Y usted por qué no fue a una reencuentra esa que había 800 gitanos? ¡Buah! El techo así, bum, 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 bum. Era tremendo. Y cantaba a todo lo que da la garganta. Y los micrófonos todo a tope, nada de a media. No, a tope, ahí no acopla nada, venga, a tope. Quedaba sordo, con un dolor de cabeza salía, pero voy a esa iglesia, me encuentro en la iglesia esa de Granollers, y yo le dije a mi mujer, están todos muertos. Están muertos, porque a mí si no gritaban estaban muertos. Esa iglesia están muertos. Pero bueno, después los conocimos y no estaban bien. Estábamos mal nosotros. Lo que habíamos aprendido, lo que conocíamos. Pensábamos que era eso las cosas que había que hacer, que lo demás no valía, ¿no? Pero bueno, también en esa iglesia quiero decirle que tuvimos las experiencias más sobrenaturales que hemos podido ver en esas reuniones que tuvimos ahí en Palamos. Sin saber conocer nada, porque no sabíamos ni conocíamos nada.
pero yo he visto tremendas cosas pasar ahí. He visto a mi esposa hacer cosas ahí que aquí no las hace. Bueno, porque Él es Dios, es el Espíritu Santo, es el mover que hay en ese momento, ¿sabes? Yo también he hecho cosas, pero es Dios. Pero aún así necesitamos crecer, amén, porque Dios tiene un plan con mi vida y ahora yo tengo que disponerme a trabajar con ese plan. Por eso los dones que Dios nos dio, el pastor que tenemos aquí, no es porque sea mi hijo, digo la verdad, porque yo cuando hablo del pastor es el pastor, cuando hablo de mi hijo yo le puedo contar de mi hijo muchas cosas, que no son, a veces no, pero ese es mi hijo, pero el pastor, pero no porque sea él, pues yo lo conozco de chiquito. Él es un maestro de la palabra, que profundiza mucho y conoce mucho. Y tenemos que dar gracias a Dios por ese pastor. Gracias, Señor, por el pastor que pusiste en mi camino. Gracias por lo que Él me transmite. Gracias por el conocimiento. Por eso usted tiene que preguntarle, pastor, dígame por qué enseñó esto. Usted se preguntó, ¿fue a Jesús esta semana o la semana pasada a preguntarle por qué el pastor está enseñando de esto? De mi pareja. Dice, ayuda, yo tengo 47 años en pareja. ¿Por qué este niño que yo fabriqué me va a decir a mí cómo tengo que decir pareja? Tendría que ser así. No, no es así. Tengo que creer que es el pastor, que Dios le dio esa palabra. Y tengo que ir a... ¿Por qué, Señor? ¿Estaré haciendo mal? ¿Estaré haciendo algo equivocado o errado que por eso está? Aunque no me sienta identificado, Señor, muéstrame en qué estoy errando, en qué me estoy equivocando, para corregir, porque para eso es. O decirle, pastor, usted, mire, yo esto de la pareja, ¿le fue a preguntar al pastor cuál es su fallo? Yo no le he preguntado, porque me da vergüenza. Vos me tenés que enseñar a mí, yo te voy a enseñar. Bueno, yo no tengo, eso tiene que aprender solo. A mí nadie me enseñó de la pareja, yo aprendí todo solo. Le digo, con muchos errores, fallos y sufrimiento, dolor de cabeza y llanto y lágrimas. Pero hemos aprendido, gracias a Dios, que Dios nos sostuvo y Dios que es misericordioso y amoroso, nos sostuvo y nos fue poniendo en camino. Pero sí le digo que esta es la clave de crecer, de preguntar a Dios, a Jesús. Pero ¿cómo ir a Jesús a preguntarle esto? ¿Y a quién va a ir a preguntarle? Vaya a Jesús primero y si no entiende, vaya al pastor. Esto no lo he entendido, pastor. ¿Por qué quiere usted que yo camine así con mi mujer? Cuando yo toda la vida la he llevado con la cadena. Cuando se porta mal, esto va preso con esto. ¿Por qué? ¿Ve? Cuando uno crece espiritualmente tiene estas preguntas. O mejor dicho, cuando es niño también. Entonces, ¿por qué Dios quiere que crezcamos espiritualmente? Para ser efectivos. Número 2. Dios quiere que yo crezca espiritualmente para ser efectivo. ¿Qué? En el plan de Dios. En el plan de Dios, no para que camine en efectividad como marido, como mujer, como padre, como hombre de negocio, como trabajador, sino efectivo en la obra del ministerio, que es lo importante. Es lo importante más allá de lo que hagamos nosotros. Amén. Por eso debemos salir de este estado que tenemos de no aprender. Amén. Ahora, quiero decirle algo. No se condene porque no hay condenación en nosotros, no tenemos que condenarnos porque nadie te condena, ni Dios te condena. Yo simplemente quiero mostrarle lo que Jesús dijo, lo que Jesús habló, lo que Jesús quiere para ti. Porque a veces nosotros decimos, ojalá Dios me hable un día. Bueno, Dios te habla todos los días y a cada rato. A mí no. Sí, porque Dios no lo hace no tiene preferidos, Él ama a todos. Mire que dice Primera de Pedro 2.2, pero le vamos a leer aquí.
Dice así, desead, diga conmigo, como no tienen Biblia mucho, les voy a decir, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Déjeme leerle, acá tengo otra, como dice el pastor, nueva traducción viviente. Como bebéis recién nacidos, desead con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a grito ese alimento nutritivo. Bueno, llegó el pastor al que se serio. Pidan a grito. Pero el pastor no me da. El pastor. Pida a gritos. Pida a gritos la leche espiritual no adulterada, pura, para que usted crezca, porque necesitamos crecer. Y usted puede decir, ¿en qué? Ahora ya no puedo decir lo del hijo y del pastor. Esto queda para después, menos mal que hoy se graba. Gracias. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Se acuerda usted cuando se convirtió? Yo le expliqué mi conversión. ¿Usted se acuerda cuando recibió a Jesús? ¿Qué día era, de qué hora? Pero ¿sabe una cosa? Que muchas veces nos hemos quedado ahí, en ese día, y ahí seguimos, 30 años después. Quizá hemos crecido un poquito, porque poco, a gota también se crece. Pero no hemos quedado en ese momento. Pero necesitamos crecer para el plan y propósito de Dios. Por eso Dios puso un pastor. Porque sabe que Dios te puso el pastor, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Pidan a gritos el alimento nutritivo. ¿Qué le quiere decir con esto? Tiene que haber un deseo, un fuerte deseo. ¿Sabe por qué? Por el librito que usted no quiere traer a la iglesia ni quiere llevar a ningún lado. Se llama Biblia, palabra de Dios para todos. Es una versión, pero el libro, necesito el libro. Yo tengo este libro que es el mío, pero tengo un libro, en el trabajo tengo otro libro. Tengo otra Biblia en el trabajo, ahí. ¿Por qué tiene en el trabajo? Porque me gusta leer la Biblia. Cuando tengo un rato leo y pregunto y hablo y me contestan. Pero debe haber un deseo, como le dije, en el momento que yo recibí a Jesús y fui lleno del Espíritu Santo a los 7 días, porque tenía que ser al séptimo, no sé por qué fue al séptimo, pero ahí se despertó un deseo en mí. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Fui a mi mujer, que es la que conoce, explícame cómo funciona la Biblia. Yo sabía que el secreto estaba aquí, pero no sabía cómo funcionaba. ¿Por qué? Porque soy bebé. Y necesito que alguien me guíe. Que alguien me guíe. Que alguien me diga, esto es así, esto es para allá, esto es para acá, esto es para el otro lado. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia cada día? Bueno, ahí era cada día. Acá cada domingo. Para que reciba el alimento. Y Dios se va, y yo le digo, a mí Dios me puso gente, pastores, dones, para enseñarme. En mi iglesia primitiva, en la que fui primero, los pastores duraban 2 meses. 2 meses se iba, venía otro. 2 meses se iba, venía otro. Y Dios me trajo uno que estuvo 9 meses. ¡Ah! Ese sabía. Y sabía de la palabra. Y funcionaban los dones. Y aprendí mucho con él. ¿Quién lo trajo? Dios. Y después fui a otro que también me lo puso Dios. Yo lo creí así, ¿eh? Así creí yo. Porque yo oré por eso. Y después me trajo una escuela bíblica. Y ahí tuve que ir a aprender. Pero eso es un deseo que usted tiene que desatar. No viene Dios y te agarra y te lleva, o el pastor te pega una patada y te mete ahí. No. Tienes que querer tú, en tu interior. Tienes que querer despertar un deseo. Yo me acuerdo que cuando llegué a la escuela bíblica, una de las cosas que nos hacían confesar era
que decía, tengo hambre por la palabra de Dios. I am hungry. Eso aprendí. No hacían como... ¿Por qué? Porque necesitabas tener hambre para aprender lo que te iban a enseñar ahí. 3 horas todos los días. Necesitabas tener hambre de Dios. Tenías que tener un deseo, porque si no sabe qué le pasaba, se dormía. Y muchos se dormían, ¿eh? Se aburrían, se dormían ahí a las 4 de la tarde, el sol pegando en la cara ahí. Yo a veces también me dormía, escribía así. Pero no porque teníamos un deseo de aprender. Un deseo de ser cambiado, pero no para mí, para discutirle al otro de la palabra. ¿Para qué? Para ser efectivo cuando vaya a otra persona a ayudarle. Necesito efectividad. ¿Sabes? Por eso Dios nos dio los dones. Los pastores, los maestros, nos los puso Dios para que aprendamos de ellos. Y hoy yo les dije, no lo puedo decir, ¿eh? Pero tenemos buena palabra aquí en la iglesia. De la mejor. Por eso usted tiene que despertar un deseo de aprender, un deseo de crecer, de ser efectivo. Y ya le digo, el pastor se tiene que escaparle a usted de tanto que le pregunte, no de tanto que vaya con problemas. No necesita preguntar, ¿por qué el pastor me enseña de familia? ¿Por qué me enseña a mí de mi pareja? Como le dije antes, a mí, que llevo 47 años casado, ¿me va a enseñar? No se trata de eso. Se trata de ir a Jesús y de preguntar, ¿por qué el pastor enseña esto? ¿En qué estoy fallando yo? Identificar el problema y preguntar al pastor, ¿será esto? ¿Que puede ser esto o no? Porque a veces creemos que todo va bien. Damos por hecho que todo está bien. No todo está bien. Mientras sigas pensando en desacuerdo con Dios, no todo está bien. Porque eso se trata. La palabra de Dios se trata que yo tenga un acuerdo con Dios. Amén. Tenemos que despertar un deseo por venir a la iglesia, por escuchar y profundizar en la palabra de Dios. La palabra... Mire, te voy a decir acá un punto que me gusta. Hoy, yo en aquel momento no tenía... Cuando yo me convertí no había mucha información de como hoy, que tiene YouTube, que tiene internet, que tiene libros. Y yo en el pueblo que vivía no había ni libros. Pero hoy en día tenga cuidado con eso, de escuchar cualquier cosa. Tenga cuidado con eso. No es que sean malos los demás, ¿eh? Pero te lo dio Dios. No. Dios te dio un pastor. Y venga aquí, Jeremías capítulo 3. Este me gusta, a mí me encanta. Jeremías capítulo 3 y el verso 15. Si tiene Biblia, encuéntrelo, léalo, márquelo, resáltelo. Acá este es un profeta que está hablando de parte de Dios. No se le está ocurriendo a cualquiera. Y dice así, os daré, diga conmigo, os daré pastores. ¿Qué te va a dar? ¿Tú puedes elegirlo? Señor, ¿cómo? Que esta iglesia está cerquita a mi casa. ¿Por qué voy a ir al pastor aquel que está en Barcelona? Si yo tengo la iglesia acá al lado. Pero no te dio una iglesia, te dio un pastor. Os daré pastores. ¿Para qué me va a dar un pastor? Os daré pastores, diga conmigo, os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia, con conocimiento, con sabiduría de Dios. ¿Para qué está el pastor? ¿Ya se olvidó? ¿Ya se olvidó? Diga, el pastor está para alimentarme a mí espiritualmente. Este pastor, díganlo como si lo creyera, por favor. Este pastor que está aquí, me lo dio Dios para alimentarme, para que yo crezca espiritualmente. Y esa debe ser su confesión todos los días. Pastor, Padre, gracias por el pastor que pusiste en mi camino. Gracias porque me lo diste tú.
Gracias porque a través de él yo crezco espiritualmente, yo crezco en sabiduría, en revelación, en luz. Entonces cuando me siento acá, no me aburro ni me duermo. ¿Por qué? Porque estoy expectante a ver lo que va a decir Dios. ¿Qué le dijo Dios? Que me diga a mí. Porque si usted viene ahí, yo puedo decir, como le dije antes, ¿cómo me va a enseñar este chico a mí si lo hice yo? ¿Cómo me va a enseñar de matrimonio? Si es mi hijo. Eso no tiene nada que ver. Si usted piensa así, o porque es joven, o porque cuenta su experiencia, eso no tiene nada que ver. Él viene a hablarle de parte de Dios. Y yo me tengo que sentar ahí y escuchar y decir, Dios, gracias por esta palabra. Gracias por esto. Gracias, porque quizás no lo había hecho, o quizás me había olvidado, o quizás no lo había interpretado de esa forma. Porque si no, vengo acá y no recibo nada. Usted se tiene que llevar algo, hoy se tiene que llevar algo. ¿Sabe qué se tiene que llevar hoy? Hambre por la palabra de Dios. Quiero que crezca espiritualmente, porque ustedes fueron escogidos por Dios para un plan. ¿Usted por qué cree que existe aquí en la tierra? Ay, porque un día mi papá y mi mamá... No, papá y mamá no tienen nada que ver aquí. Usted fue escogido antes de la fundación del mundo. Ahí fuimos escogidos, elegidos, y Dios decidió cuándo ibas a nacer y en qué familia naceríamos. Pero mientras sigamos como bebé, ¿qué pasa? Usted va a ser inconstante. Los bebés son inconstantes. Un rato todo tienen hambre. Amén. Por eso debemos caminar en lo que la palabra dice. Cuando uno es bebé necesita ser supervisado, pero usted necesita saber que usted necesita un supervisor. En este caso un pastor. Y que Dios te lo va a dar, porque Dios es bueno. Y Dios te ama. Entonces te va a dar algo bueno. No te va a dar algo malo. Oh, el pastor que está acá me ama. Porque Dios me ama. Y me lo dio Dios. Amén. Gloria a Dios. Ay, aunque a veces predica... Mire, yo tenía un pastor que llegó el momento que yo tocaba el piano. Que es mal, pero... Yo decidí dejar la iglesia. Porque este hombre predicaba de tal forma que me hacía sentir tan mal. Yo era nuevo, soy un bebé. Que yo le dije, hoy es el último día que voy a la iglesia. Fue un domingo. Y llegué ahí. Y estaba una hermana limpiando y yo estaba tocando solo. Y me dice, ¿se enteró, hermano? No, ¿qué pasó? El pastor se va hoy. Ah, gloria a Dios. Porque me iba a ir yo. Yo no me quería ir, pero no quería escucharlo. Y Dios es bueno. Y ahí me trajo a este hombre de Dios que le digo, que me enseñó, me encantaba. Me gustaba escucharlo, me encantaba, porque él hablaba... ¿Sabe una cosa? Que no era la iglesia, porque en la iglesia hablaba un versículo porque él tenía que aplicar para todo. Pero yo pasaba mucho tiempo tomando café con él. Él me venía a buscar a mí. Y nos íbamos a tomar café, a caminar por el paseo y hablábamos de la palabra. Y me encantaba estar con él. Y aprendí un montón. Porque Dios me lo trajo para mí. Porque necesitaba crecer. Necesitaba crecer. Y Dios te trajo a este pastor porque necesitas crecer. Diga, necesito crecer. Espiritualmente. Amén. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Ya se lo dije. Amén. Voy a ir saltando porque si no, no me voy a... Sí, dice mi hija. Gracias, hija. Te quiero mucho. Pero quería ir a un punto. Venga conmigo. Gálatas capítulo 4. Voy a leerle algo antes. Hoy no le ama mucho, Dios, porque me puso a mí. No, Dios le ama igual. Ay. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuánto encontramos en Gálatas capítulo 4? Diga conmigo. Para que no, porque sé que algunos no tienen y como acá no lo podemos poner, dígalo. El 1.
Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo. ¿Lo entiende? Es heredero de todo. Pero nada difiere, no hay diferencia entre él y un esclavo. Tiene que haber una diferencia, ¿no? Entre un príncipe, un rey y un esclavo. Pero acá dice que mientras el heredero es niño, mientras se queda niño, no cambia. No hay cambio. Por eso necesitamos crecer. Vamos a seguir. Sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo señalado pase por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo el rendimiento del mundo. Entonces, mientras sigamos, no decidamos. Mire que le digo, esto no tiene nada que ver con que Dios viene ahora y te toma y te dice, no, esto tiene que ver con usted, con su decisión. ¿Sabe? Porque una de las claves de la... ¿Sabe cuál es? Cuando usted ha madurado, se nota la madurez en nosotros, en las decisiones que tomamos. Si usted está decidiendo por usted mismo todavía, necesito madurar. Pero cuando yo decido de acuerdo al plan, la palabra de Dios, entonces es que yo estoy cambiando un poquito acá. Porque acá todo el mundo hace lo que se le da la gana. No voy a culpar a nadie. Si yo hoy no quiero venir a la iglesia, tengo que decirle al pastor, hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué no va a venir a la iglesia más, pastor? Porque tengo esta situación. Otra cosa, pastor, quiero cambiar de trabajo. ¿Por qué va a cambiar de trabajo? Porque el que tengo no me gusta. No cambie de trabajo. No, pero acá nadie pregunta nada. Me cambio de trabajo mañana, porque me pagan mejor. Y después no puedes venir a la iglesia, te va mal, te tratan mal, te pagan a veces sí, a veces no, pero era mejor. ¿Por qué no decides con Dios y con el pastor? El pastor tiene que estar informado. ¿O no te lo puso Dios? Pero me lo puso Dios para el domingo nada más, Después no. Después cada día hago lo que se me antoja. No tiene que ser así. No tiene que ser así. Tenemos que preguntar a Dios, al pastor, ponernos de acuerdo. ¿Será bueno? ¿Será correcto o no es correcto? Esa es una señal de crecimiento, cuando usted empieza a preguntar. ¿Sabe cuándo yo me di cuenta que mis hijos estaban creciendo? Cuando me preguntaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Y después, ¿sabe qué? Me di cuenta que porque refutaban. Porque llega un momento después que te contestan. Y no están de acuerdo con lo que el papá dice. ¿Cuántos fueron hijos? Yo fui hijo. Y la mayoría del tiempo no estaba de acuerdo con mi padre. Pero después con los años, ¿sabe cuando me di cuenta? Cuando crecí me di cuenta que mi papá tenía razón. Y digo, tenía razón la mía. ¿Por qué? Porque crecí. Pero mientras sigamos como niños, vamos a vivir esclavos ¿de qué? De las emociones, de las situaciones. ¿Sabe que las emociones son engañosas? Si usted va a vivir por emociones, no estamos hechos para eso. Necesitamos vivir guiados por el Espíritu Santo. Dios tiene lo mejor para usted. Dios planificó lo mejor. Dios quiere que usted tenga una buena vida, que viva de lo mejor. Pero Él necesita que usted crezca y que usted conozca y que lo conozca a Él. Conozca a Jesús. ¿Quiere conocer a Jesús? ¿Cuánto le gustaría ver a Jesús? ¿Le gustaría ver a Jesús? ¿Y por qué no lo va a la Biblia? Si está ahí. Desde el Génesis al Apocalipsis está Jesús. Ahí está Jesús. Por eso nos dio la Biblia, porque Él nos ama. Y necesitamos decir, bueno, voy a dejar de leer el diario, voy a dejar de leer bueno, hoy no sé el diario. El teléfono, el marca, que yo leo el marca, el Facebook, todo este Instagram, todas estas cosas. Y voy a empezar a leer la Biblia. Oh, la Biblia. ¿Por dónde empiezo, pastor? Empiece por Génesis, ¿qué le parece? Capítulo 1.
creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu Santo se movía. Gloria a Dios. Y después, glorioso dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Gloria a Dios, Padre, que me hiciste a mí. Pero como pensamos que es una historieta que no sirve para nada, pensamos, esta es una historia vieja que contaron. No, acá nació usted y yo. La creación del mundo. Dios estaba decidiendo nuestra vida, nuestro destino, iba a ser regido por Él. Después el hombre, como siempre, nació el hombre y metió la pata. ¿Sabe por qué? Porque ahí no había problema de crecimiento, porque ya estaba conocimiento pleno. Metió la pata. ¿Y qué? ¿Cuál fue el problema? ¿Sabe cuál fue el problema del pecado del hombre? ¿Qué perdió el hombre? El plan. La autoridad, sí, también, pero el plan. El tema es el plan. Y hoy sigue trabajando. ¿Qué es lo que Dios no, qué es lo que el diablo no quiere que usted tenga? El plan. No entra al plan, porque si entra al plan, usted va a vivir exitosamente toda su vida. No entra al plan, porque va a disfrutar de lo que Dios te da. Y el diablo no quiere que usted haga eso. ¿Me están entendiendo por qué tenemos que crecer espiritualmente? ¿Por qué tenemos que obedecer lo que Dios nos dice? Por eso que Dios nos ama tanto, que nos ha dado las mejores cosas, pero necesitamos aceptarla. Tengo lo mejor, tengo la mejor familia, tengo el mejor padre, tengo la mejor madre, tengo la mejor iglesia. Mire qué linda quedó, ¿eh? Y eso que falta todavía, ¿eh? Pero yo tengo la imagen del primer día que vine aquí, y esto es un lujo. Se la dio Dios. Entonces debemos valorar eso. Valorar lo que Dios puso en mi mano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, necesitamos que el pastor nos lleve, nos supervise, nos enseñe, y gracias a Dios que lo hace, ¿no? Y necesitamos caminar en madurez. ¿Sabe? Por eso es importante que usted crezca en conocimiento de la palabra, en conocimiento de Jesús, para poder funcionar en la fe correctamente. Y esa es una señal de madurez, cuando empezamos a tomar decisiones correctas en fe, en lo que la palabra, de acuerdo con lo que Dios dice. Yo tengo que caminar en acuerdo con lo que Dios dice, no conmigo. No tengo que tener un acuerdo conmigo o buscar a alguien que se ponga de acuerdo conmigo. No, Dios dice que no. Y si Dios me dice que no, no. ¿Sabe las veces que yo he tenido oportunidad? Mire, yo cuando estudiaba en la escuela bíblica, antes de estudiar, había que estudiar, era de 4 a 7 de la tarde. Y para trabajar había que trabajar en un horario raro, o por la mañana, o había que buscarse la vida por la noche. Y yo me acuerdo que un familiar mío trabajaba en una inmobiliaria. Y en ese tiempo estaba por empezar el boom de ladrillo, de vender piso y todo eso. Y me ofrecieron a mí para ir a trabajar en la inmobiliaria esa. Y yo no tenía trabajo. ¿Qué le dije? ¿Usted qué cree que le dije? ¿Que sí o que no? Tengo que estudiar en la escuela bíblica de 4 de la tarde a 7 y media. No puedo trabajar en una oficina de inmobiliaria. Y dije, no puedo. Hoy no puedo. Yo buscaba el TT, trabajaba por la mañana, o ese trabajaba por la noche, fin de semana, lo que venía. Pero no podía dejar ni la escuela ni la iglesia. Y no era domingo solo, había que ir varias veces a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo entendí que el propósito de Dios para mi vida era que yo estudiara en la escuela bíblica. Necesito crecer espiritualmente. Todavía no he crecido, necesito crecer más. ¿Sabe que necesitamos crecer todo el tiempo? Y cuando esté en el cielo, llegará al conocimiento pleno y ahí capaz que tengamos que aprender otras cosas, no lo sé. Nunca estuve ahí, pero seguramente que habrá que aprender otras cosas. Porque Dios tiene un plan que no es solo para la tierra. Bueno, el plan del cielo no lo sé. Pero pregúntele a Dios. Amén.
Por eso usted tiene que aprender a decidir. Mire que le leo un versículo y termino con esto, así ya lo dejo tranquilo. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, que habla de fe. ¿Cuántos vieron la película Los 10 Mandamientos? Si no la vio, espere Navidad que llega. O Semana Santa. ¿No vio la película Los 10 Mandamientos? Película, se lo perdió. Mire qué dice. Le digo porque habla de la vida de Moisés y Moisés está acá. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, no era un pibe, no era un chiquito, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Imagínense que usted ahora viene y le dice: te voy a nombrar hijo de la hija de Leticia, de la reina Leticia. Y digo, no quiero. Rehusó llamarse, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, de gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la recompensa, que era más grande que ser llamado hijo de. No, yo soy hijo de Dios. Él rehusó. Y eso que tenemos que rehusar nosotros, deseos engañosos, deseos de querer cosas que Dios no está de acuerdo o que no sé si Dios está de acuerdo. ¿Me entiende lo que le digo? Yo qué sé si Dios quiere que me case, que quede soltero, que me vaya para allá, que trabaje de esto, que trabaje lo otro, que estudie esto, que estudie lo otro. Dios tiene el camino correcto para ti. Estoy mirando a estas chicas solteras acá. Dios tiene el camino correcto. Pero mire que le digo, una cosa que yo te digo, le voy a decir una cosa, es Dios que lo tiene, no lo tienes tú. Dios, no tú. No hagas como yo que miré con ojos sucios. La mirada sucia, digo. No soy creyente y tengo 16 años, ¿qué quiere que mire? Estoy en plena juventud. Yo me acuerdo el día que la vi mujer, me acuerdo hasta el día de hoy. Y después no le dije porque le da vergüenza. Pero usaba minifalda en aquellos años 70. Desvergonzada, iba a la iglesia evangélica. Y la vi y me enamoré. Ella quiere que le diga. Y así pasamos. Pero menos mal que le voy a decir una cosa, Dios es bueno y tiene misericordia de ella, porque de mí, y entonces fui a la iglesia. Pero no tiene que ser el camino correcto, por eso le dije, en el camino hubo mucho lío, mucho sufrimiento, mucho llanto, mucho dolor, mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos equivocamos. Pero Dios tenía el camino correcto, y Dios tiene el camino correcto, donde vas a disfrutar cada día, cada minuto. Nunca un sí o un no. Bueno, eso tampoco se lo pongo. Ya lo explicó el pastor esto. Si hay sí y hay no. Pero cuando es la persona correcta, es más fácil. ¿Me entiende? No solamente en pareja, en todos ámbitos de la vida. Tenemos que rehusarnos a elegir cosas que Dios no esté de acuerdo. Yo le voy a contar un secreto, que esto no se lo cuenta a nadie. Pero usted no se lo cuenta a nadie. Yo trabajo en una portería. ¿Sabe? Yo llevaba muchos años sin trabajar. Cuando me ofrecieron el trabajo, yo fui a la entrevista. Pero yo no estaba de acuerdo. Yo no quería ir. Entonces, ¿qué hice?
Le pregunté a Dios. Y es el error. Cuando le pregunto a Dios, me dijo, sí, tenés que ir. Digo, pero no quiero ir, tenés que ir. Porque para mí es un trabajo de viejo. Digo, ¿qué trabajo de viejo? Estar ahí. Yo estoy feliz porque soy viejo. Después de 8 años estoy feliz, estoy viejo. Tengo mi Biblia, leo, escucho. ¿No, Lorenza? Ahí está Lorenza suplantándome ahora. Pero le pregunté, se me ocurrió preguntarle a Dios y me dijo Dios, este es tuyo, este es. Bueno, voy. Feliz. Me gustó. Me gusta. Es verdad, me gusta, la verdad que me gusta el trabajo. Pero si yo hubiese decidido por mí mismo, no hubiese ido. No, quiero otra cosa mejor. Yo estaba buscando otra cosa, no es que un vago no quiere trabajar, no. Yo estaba buscando, mire, de chofer, me gustaba de chofer, del Uber, de chofer de torero, estaba buscando, de cosas que no tenga que ver físico, no quería. Obra no. Pero cosas así. Y digo, no, lo voy a buscar por este lado. Y cuando salió esto, no sé, bueno, voy a hacer la entrevista, toda, fui. Digo, no, pero tengo que preguntar a Dios. Vale. ¿Sabe que cuando usted le pregunta a Dios, Dios te va a dar lo mejor? Y tú vas a saber que es Dios. Pero necesitamos tener comunión con Él, pasar tiempo con Él en la palabra de Dios, escuchar lo que Dios me está diciendo hoy. ¿Qué te está diciendo hoy? Tienes que elegir bien con tu pareja, porque vas a tener problemas. Ayuda, tengo pareja, es importante. ¿Por qué? Porque es Dios hablándote. No, el pastor, no, es Dios. Dios lo movió a él que estudie, que aprenda, que sepa, que conozca y que viva. ¿Para qué? Para explicarte a ti cómo caminar en esto. Después enseñará otro tema que, ¿por qué Dios me...? ¿Cuál era el otro anterior? No me acuerdo. ¿Por qué Dios quiere que colabore con Él? Esa colabora con Dios, me acuerdo. ¿Por qué Dios quiere que colabore con Él? ¿Por qué quiere que aprenda acerca del amor? ¿Por qué quiere que aprenda fe? ¿Por qué quiere que aprenda cómo crecer espiritualmente? Que Dios quiere cómo ser lleno del Espíritu Santo. Para que cuando venga a alabar a Dios, usted venga, gozo, 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 tengo gozo. Gozo, gozo. Nosotros teníamos uno que dirigía la alabanza que salía más cansado de la... Te decía, abajo, abajo, ya no está, arriba, arriba. Pero no 5 minutos, 1 hora que tenía y salía con la pierna. Era un animal, una bestia. Pero no era amigo del Alfio. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Necesitamos crecer espiritualmente. Usted necesita el alimento de la palabra de Dios. Usted necesita tener un reencuentro con Él. Vaya a la palabra, vaya a la Biblia, desee la Biblia. Grite, deseo la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a cambiar, te va a transformar, te va a liberar. ¿Sabe? Usted puede... La Biblia dice que conocerás la verdad y la verdad te hará el conocer, no el saber solo de la Biblia. No saber la palabra, conocer a Jesús, conocer a aquel que te liberó de la muerte, del pecado, aquel que te dio vida nueva en el Espíritu, te sanó, te prosperó, te bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Necesitamos conocerlo más. Amén. Así que abra su corazón a Jesús. Abra su corazón a la palabra. Llénese de la palabra de Dios y su vida cambiará. Si usted toma, diga, a veces no tengo deseo, pero obríguese. Llévese usted mismo porque recuerde que usted tiene que cambiar una forma de pensar. Y a veces la forma de pensar que usted tiene es no Biblia, no palabra. No, hoy no tengo ganas. Pero cambie algo por la palabra de Dios. Cambie un día de telenovela por la palabra de Dios. Deje la serie de Netflix por la palabra de Dios. Y va a ver cómo cambiará todo. Después usted dirá, ¿para qué tengo Netflix?
Solo eso. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra de Dios que ha sido implantada en nuestros corazones. Te damos gracias porque a través de ella podemos caminar en aquello que tú has decidido para nosotros, tu plan y tu propósito. Padre, gracias por amarme tanto, gracias porque sanaste todo mi cuerpo, sanaste todo mi ser. Gracias porque toda bendición del cielo está sobre mí. Gracias, Padre, por los pastores, la familia pastoral que tú has puesto para que nos ministre, para que nos enseñe, para que nos guíe, Padre. Gracias por todo lo que haces en mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.